Un saludo especial desde la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín. En nombre del Sistema Nacional Ambiental de nuestra universidad, les estamos invitando hoy a la programación de eventos ambientales UNAL. Hoy tenemos la presentación, la charla está orientada en gestión de riesgo y adaptación basada en ecosistemas. Nuestro expositor, el profesor Andrés Fernando Osorio. El profesor Andrés es ingeniero civil, magíster y doctor de Ciencias y Tecnologías Marinas, profesor titular de la Facultad de Minas, director del Grupo de Investigación en Oceanografía e Ingeniería Costera, Oceánicos, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Es director del Centro de la Excelencia en Ciencias del Mar, CEMARIN. Y aprovechamos para invitarlos a nuestra próxima charla, que estará orientada en el tema de avifauna registrada en la Universidad Nacional de Colombia, con el señor Daniel Pereira. Y esa será a cargo de la sede de Palmira. Profesor Andrés, quedamos con la presentación de nuestro profesor Andrés y de nuevo un saludo muy especial desde Medellín, deseándoles a todos que tengamos una muy buena charla y que tengamos una feliz Navidad. Muchas gracias. Profe Andrés, bien pueda. Profesor Andrés, podemos empezar con la charla. Sí, es que se escuchaba un eco, no sé por qué razón, no se escuchaba bien. Adelante, profesor, ya estamos escuchando correctamente. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todos los que están conectados en este espacio. Muchísimas gracias a la Oficina de Gestión Ambiental, ¿cierto? En la Universidad Nacional, en todo su sistema nacional ambiental y particularmente pues a la sede de Medellín por invitarme a este espacio y a estas charlas ambientales. Digamos que hemos titulado a esta charla, título Gestión de Riesgo de Adaptación basada en Ecosistemas. Mi formación o mi trabajo, área de trabajo está en los temas marino-costeros, pero he tratado de poner algunos ejemplos, algunas cosas relacionadas pues, de manera integral con los ecosistemas y pues con los retos ambientales que tenemos, ¿cierto? Como sociedad, como planeta. Quiero agradecer a la Corporación CEMARIN, de la cual actualmente soy el director. Es una corporación integrada por varias universidades, enseguida pues las presentaré. Pero también quiero agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana, a DIMAR, a la Universidad de Antioquia y a la Universidad de Braunschweig, porque muchos de los resultados que presentaré aquí, tratando de todas maneras de que la charla no sea muy aburrida, sino que sea más motivante, ¿cierto?, para los diversos públicos que nos acompañan, pero muchos de esos resultados vienen de investigaciones científicas que hemos hecho con muchos colegas a lo largo de todos estos años. Mi nombre, ya me presentaron, ¿cierto? Yo soy Andrés Fernando Osorio Arias, soy ingeniero civil de base. Es importante, digamos, que como ingeniero me fui como moviendo hacia el mundo de los mares y las costas y pues me formé en ciencias y tecnologías marinas. Bueno, ¿qué es el CEMARIN? El CEMARIN, aquí está la página web, los invitamos a visitarlo. Es una corporación de excelencia colombo-alemana que está integrada por la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Tadeo Lozano y la Universidad de los Andes. En el día de hoy, digamos que, y la Universidad Alemana de Gießen, en el día de hoy, muchas de las cosas que también presentaré, trataré de irlas conectando con el centro, porque hay unos elementos que yo considero que son muy importantes, que es el trabajo en red. Es decir,
nosotros no vamos a poder revertir todos los daños ambientales que hemos hecho como sociedad al planeta si no empezamos a pensar, ¿cierto?, en modelos más sostenibles, y esos modelos más sostenibles no solamente vienen de unas disciplinas, ni tampoco del sector académico incluso, requiere articulación entre la universidad, el sector empresarial, el sector productivo, las comunidades en los territorios y el Estado, por supuesto, lo que se llama como la cuádruple hélice. Entonces, este centro SEMARIN pues ha procurado ser ese puente entre la universidad y la sociedad, entre la universidad y el Estado, entre la universidad y la industria. Y creo que es una muy buena apuesta y pues esa es mi labor hoy actualmente, ser director de este centro, pues es conectar, ¿no? Entonces, pues agradezco estos espacios donde nos permiten un poquito conectar. Quisiera arrancar con esta imagen y que cuando la vi, ¿cierto?, de la película de Disney, de la película de Moana, pues me motivó mucho, me pareció como muy linda y tiene que ver con por qué estudiar el agua, por qué estudiar los mares. Y yo creo que es lo primero que quisiera como contarles a todos, y es que de alguna manera todos las personas hacemos lo que hacemos porque en algún momento de la vida nos conectamos con el alma, con el corazón, con la pasión, con algo, ¿cierto? A algunos les gusta la música, a otros les gusta el deporte, a otros les gusta pintar, a otros les gusta bailar. Pues yo descubrí grande, pero digamos con una conexión desde más pequeño con el agua, que era mi medio, que era el lugar donde yo era feliz. Entonces empecé a amar la naturaleza de una manera que yo sentía que tenía que hacer mi vida alrededor de la naturaleza. Sin embargo, por esas cosas de la vida, luego terminé estudiando ingeniería civil, me gustaban las matemáticas, me gustaba la ciencia, me gustaba aprender, pero esa conexión como entre la ingeniería dura y la naturaleza, pues estaba ahí siempre. Entonces llegó un momento en el que pues descubrí que era posible ser ingeniero en el mar. Entonces cuando me pregunta usted qué hace, ingeniero marino, ingeniero oceanográfico, ingeniero del mar. Y creo que encontré ahí mi pasión, encontré ahí mi vida y es como la invitación que todos tenemos que rebuscar nuestro camino, ¿cierto? No importa la edad que tengamos, siempre tenemos que buscar esas pasiones y ese lugar donde somos felices. Así que cuando yo voy al mar, cuando trabajo en el mar, descubrí una conexión que para mí es como la manera como lo he reflexionado, y es que en el mar también logré encontrar la poesía, la creatividad, la luz, ¿cierto? Y en ese lugar, pues logré encontrarle belleza también a la ingeniería, ¿no? Que alguien podría decir, no, la ingeniería es súper dura, súper estricta, ¿no? La ingeniería justamente viene de ingeniar cosas. Entonces, con esa charla, con ese punto motivacional de por qué hago lo que hago, pues quisiera pasar ahorita sí a entrarles a algunos elementos físicos, naturales, y es que, ¿por qué tenemos que hablar de gestión del riesgo y de adaptación basada en ecosistemas? Es porque finalmente es el sistema natural el que nos ofrece la vida, el que nos ofrece alimentos, el que nos ofrece oxígeno, el que nos ofrece protección, ¿cierto? Y no nos hemos entendido como parte de este gran sistema, ¿cierto? Entonces, a pesar de una pandemia entera, ¿cierto? A pesar de todo, seguimos sin entender el rol tan importante que juega la naturaleza, ¿cierto? Y el sistema natural como un gran sistema, como parte de lo que necesitamos para vivir. Nosotros necesitamos el sistema natural para vivir, ¿cierto? Porque si no lo cuidamos, pues vamos a morir como especie. Y si morimos como especie, pues el sistema se adaptará a otras nuevas especies y vendrán otras crisis climáticas y todo eso, pero nosotros lo necesitamos al sistema natural, no él a nosotros. Entonces, por esa razón, he decidido como una línea fuerte de investigación y de trabajo que hacemos con las empresas, con las comunidades, trabajar en este concepto de la conectividad entre la vida y entre los sistemas naturales y la física. Entonces, pongo esta diapositiva porque aquí observamos todos un montón de cosas, ¿cierto? Vemos el océano, pero también vemos una parte de la tierra del continente y vemos en el continente
humedales, ¿cierto? Y vemos manglares y vemos unas zonas de mariscos, de ostras, y entonces ya nos metemos en el océano y nos encontramos con los peces, nos encontramos con delfines, con ballenas, con sistemas submarinos, ¿cierto? Con arrecifes de coral, y todo eso que está allí en ese gran sistema está integrado por la física, es decir, por las corrientes marinas, por las olas, está integrado por la atmósfera, el clima, la lluvia. Entonces, eso es lo que me ha motivado, es decir, tratar de entender esa dinámica climática y oceánica que nos conecta, ¿listo? Y claro, eso pues es como parte de lo que investigamos, pero también tiene que ver con unas necesidades urgentes que de alguna manera también a través de Naciones Unidas y a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han declarado. Y yo creo que son un buen derrotero como planeta, ¿cierto? Estos 17 objetivos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, pues uno podría pensar que el único objetivo que tiene que ver con los mares y los océanos es el objetivo 14, que es la vida submarina, que sí es muy importante, pero si nosotros desarrollamos estas zonas marino-costeras, que por cierto Colombia tiene casi 50% de su territorio es mar, y gracias a este 50% de territorio mar, Colombia es una potencia bioceánica, pero nunca lo hemos visto así. Siempre hemos vivido en la mitad de las montañas, hemos vivido en la mitad de la tierra y no nos conectamos con ese mar. Y resulta que todo lo que hacemos acá en el continente, todo lo que hacemos aquí en tierra, llega ya a las zonas oceánicas. Entonces, aquí el Objetivo de Desarrollo Sostenible nos habla de comunidades, ciudades y comunidades sostenibles, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender esas ciudades más sostenibles, ¿cierto? Más resilientes, más regenerativas, ¿cierto? Pero nos habla también, por ejemplo, del objetivo 7 de energía asequible y no contaminante. Nos habla, por ejemplo, de agua limpia y saneamiento. Nos habla de la acción por el clima. Entonces, todos esos elementos, ¿cierto? Son objetivos de desarrollo sostenible que podríamos enmarcar en las zonas marino-costeras, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de clima, tiene mucho que ver con la charla que estamos viendo hoy, es adaptación, ¿cierto? Adaptación de las personas y las ciudades en las zonas costeras. Entonces, hoy yo le he puesto un título a esta charla, ¿no? Entonces hemos arrancado hablando del sistema natural, porque lo necesitamos para vivir, las conexiones físicas con ese sistema natural, pero entonces también hemos hablado de sistemas, ¿cierto? Y basados en la naturaleza. Entonces la naturaleza nos ha enseñado cómo vivir, pero tenemos que observarla más y empezar a aprender y hacer mímesis de cómo la naturaleza depura, cómo limpia, cómo nos provee alimento. Y las soluciones de ingeniería, esa es la ingeniería del futuro, tienen que ser pensadas desde cómo funciona un sistema natural y cómo funciona la naturaleza. Y eso es básicamente lo que nos está invitando a estos sistemas, digamos, soluciones basadas en la naturaleza. Cuando hoy vemos en las ciudades, estamos pasando temporadas climáticas de eventos extremos, de huracanes, de lluvias extremas, vemos que se inundan las ciudades, que se derrumban, es porque hemos pavimentado en excesivo, hemos eliminado los sistemas de amortiguamiento de agua, hemos agotado el agua para consumo, la hemos contaminado, hemos perdido la biodiversidad. Entonces, todo eso es lo que, y no es solo un discurso, es que lo necesitamos para el día a día. Hay países en el mundo que se han quedado sin agua, ¿cierto? En Sudáfrica tuvieron que hacer unos racionamientos porque no tenían agua. Y nosotros en algunos lugares de Colombia la tenemos, pero no la tenemos disponible, está contaminada. Entonces el modelo definitivamente tiene que cambiar, ¿cierto? Entonces, y todo empieza por casa, todo empieza por nuestras prácticas saludables. Aquí les muestro unos ejemplos rápidos de cómo lo hace la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza, cuando viene una gran tormenta, una gran lluvia, pues tiene sistemas como los árboles y las plantas, ¿cierto? Que hacen biorretención, almacenamiento, transporte del agua, ¿cierto? Por ejemplo, los humedales, ¿cierto? Funcionan como sistemas de infiltración y de remoción de contaminantes y de recarga de acuíferos. Si nosotros
pavimentamos todo, pues no tenemos cómo recargar nuestros acuíferos, no tenemos cómo filtrar, ¿cierto? Cómo limpiar. Entonces, ahí árboles, plantas, humedales tienen un funcionamiento. Una laguna, ¿cierto? También tiene sistemas de reservorios, ¿cierto? Para cuando hay eventos de sequía, ¿cierto? Entonces los ríos, los meandros se van acomodando y nosotros, el famoso caso en Colombia de la Mojana ha sido porque no hemos sido capaces de entender que hay lugares que se inundan, ¿cierto? De manera estacional, de manera temporal, según la variabilidad climática. Entonces tenemos que entender que en algunos lugares nuestra vida tiene que ser acuática, ¿cierto? O híbrida. O sea, en temporadas de sequía o en temporadas de lluvia vamos a tener unos sistemas híbridos. Esas llanuras de inundación, de atenuación, cuando tenemos como ondas de creciente de los ríos, por ejemplo, son absolutamente necesarias para disipar esa energía extrema. Entonces, cuando nosotros planteamos obras tan complejas como, por ejemplo, Hidroituango, hacemos la ingeniería tradicional y vamos a la fija. Entonces, claro, cada vez más estamos llamados a empezar a pensar ingeniería con soluciones basadas en la naturaleza. Pero eso no se logra de un día para otro. Eso requiere ciencia, requiere conocimiento, requiere investigación, requiere desarrollar pilotos, ¿cierto? Y poco a poco ir migrando la manera como hacemos la ingeniería. Esto no son conceptos nuevos, están desde hace algún tiempo, pero hoy se hace más necesario y más urgente porque estamos en una crisis climática. Entonces tenemos que empezar a entender toda esa conexión del ciclo hidrológico desde el océano, los ríos, los lagos, la atmósfera. Espero que con esta parte de la charla haya sido suficiente ilustrativo y necesario entender esta necesidad. Porque si no lo hacemos así, entonces esto es una charla académica, entonces está este profesor aquí hablándonos de eso. No, pero es que eso a mí no me toca. No nos toca hasta que nos toca. Hace pocas semanas hablábamos, se veían en las noticias de una gran crecida también por lluvias en la zona de La Calera en Bogotá. Estas fotos no son de esa zona, pero me acordé en este instante cuando lo muestro, y en Medellín hace algunos años también, algunas zonas en el sector del poblado alto, viviendas carísimas, costosas, totalmente inundadas, ¿cierto? Porque no se ha respetado unos diseños climáticamente inteligentes. Entonces la cascada de incertidumbres es extrema. Tenemos riesgos climáticos asociados al clima, a los eventos extremos. Entonces tenemos que entender eso, cómo varía el clima. Entonces ya no podemos planificar solamente desde el ordenamiento territorial, sino que tenemos que componer los condicionamientos ambientales y los riesgos climáticos ahí. Los procesos hidrológicos, los procesos oceánicos, todo lo que tiene que ver con transporte de sedimentos, los aspectos geológicos, geomorfológicos, ¿cierto? Tenemos que estudiarlos en profundidad y para eso necesitamos técnicas, tecnologías, necesitamos ingeniería. Pero también ponemos aquí al final los aspectos legales, económicos y políticos. Entonces, todo esto tiene que empezar a funcionar de una manera distinta, ¿cierto? Entonces, ese es el llamado permanente y no nos cansaremos de hablar de esto. Entonces, necesitamos investigar, pero necesitamos dar soluciones aplicadas, hacer pilotos, hacer pruebas, conectarnos con la industria y con las soluciones, conectarnos con las comunidades y conectarnos con las instituciones. Ese es como el llamado, ¿cierto? Ya ahorita sí voy a ir metiendo como algunos ejemplos más marinos, que es donde tengo toda la experiencia, pero todo lo que les cuente aquí pueden ustedes llevarlo a la atmósfera, llevarlo al continente y empezar a entender. Este mapa nos muestra un sistema de corrientes oceánicas en el Caribe, desde el Golfo de México, el Caribe y una parte del Atlántico, una parte del Pacífico. Y lo que ustedes observan ahí no son dibujitos así que nos inventamos, sino que son patrones de circulación, ¿cierto? O eddies, ¿cierto? O sistemas circulatorios de corriente, ¿cierto? Estos sistemas son generados en el océano, producto de la interacción con la atmósfera y la interacción con las mismas masas de agua, temperatura, salinidad.
Entonces estos EDIs son responsables, ¿cierto?, de muchas cosas. Entonces, estas imágenes que vemos aquí son productos que vienen de combinar imágenes de satélite y sistemas de modelación matemática. Y nos muestran estos EDIs. Y entonces es como cuando uno dice, bueno, estamos aquí en la ciudad, ¿cierto? Estamos en la zona costera, pero cuando empiezo a hacer irme hacia el espacio, empiezo a elevarme, empiezo a tener esta visión panorámica del mundo y nos damos cuenta que nosotros somos una hormiguita dentro de este gran planeta. Estos EDIs son responsables de transportar nutrientes, son responsables de transportar la vida en el océano y en las costas, pero también, si nosotros le aportamos contaminación, como es el caso del plástico, también transportan el plástico por todo el planeta. Esos dos grandes males, ¿cierto? Ese elemento del plástico es un gran mal, ¿cierto? Entonces, digamos que podemos hablar de cómo la vida física, que eso es lo que voy a hablarles hoy aquí, la oceanografía, la física, las corrientes oceánicas, pueden movernos, ¿cierto? Un mal, como es el plástico, mal tratado, mal procesado, mal organizado en el origen, ¿cierto? El plástico no es malo per se, es malo la disposición que hacemos de él. El plástico de un solo uso. Entonces, miren que antes hablábamos de la política y lo económico y lo legal, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con aspectos normativos. ¿Por qué ese plástico llega al océano? Porque en la fuente, ¿cierto? Vamos al supermercado y nos venden todo en plástico. Nos ayudaron para prevenir enfermedades, ¿cierto? Para aislar elementos. Pero si no estamos haciendo buena disposición de ellos, estamos enfermándonos, estamos enfermando el planeta. Pero por el otro lado, y para eso no quiero siempre ser tan dramático, pues estas corrientes oceánicas son responsables del alimento, de la pesca, de la vida, del oxígeno. Entonces, es muy interesante entender eso. Y si ya me voy hacia la zona costera, veo en esta foto un esquema donde se muestra unos arrecifes de coral y se muestran unas olas. Entonces, miren que las corrientes circulatorias del océano, también a la escala costera, ya son corrientes, ¿cierto?, asociadas a las olas. Y las olas, pues vistas desde una óptica del turismo, por ejemplo, de disfrutar la playa, pero también las olas responsables de un evento extremo. Entonces, otra vez volvemos en la dicotomía de cómo la física de la naturaleza en el océano nos mueve los plásticos o nos mueve la vida, el oxígeno y los nutrientes y el alimento y la pesca, pero en la zona costera las olas nos pueden traer diversión o un evento extremo de huracán nos puede traer una inundación y una destrucción como ya nos ocurrió en el caso de Providencia. Entonces de ahí la importancia, ¿no?, de pensar estos temas de manera integral, es decir, no se mira solamente desde una visión, desde un punto. Y mi aporte o el aporte de nuestro grupo de investigación y con los colegas que trabajamos es esa interacción, ¿no?, del mundo físico con el mundo biológico, ecológico y con las decisiones que se toman en los territorios. Esto son palabras muy técnicas, ¿cierto? Pero, digamos, quisiera como contarles que cuando las olas se mueven y llegan a una costa, ocurren una cantidad de fenómenos. Algunos los han escuchado del colegio, ¿cierto? Como la reflexión de una onda, la refracción de una onda. Pero pues ese es el tipo de cosas que nosotros estudiamos y debemos de entender mejor. Desarrollamos modelos matemáticos que nos permiten propagar las ondas desde el océano y llegar hasta la costa. Y cuando esas ondas llegan a la costa, entonces podemos planear algunas actividades sobre la costa. Planear el ordenamiento frente a una inundación costera, por ejemplo. Entonces, cuando las olas llegan a la costa y rompen, ¿cierto?, el breaking de las olas, pues nos pueden generar una inundación, pero si yo tengo un arrecife de coral, esa rotura puede disipar energía y puede proteger, ¿cierto? Pero también yo puedo desarrollar un puerto, ¿cierto? Entonces ese puerto también se ve afectado por esa dinámica de ondas, ¿cierto? Entonces yo puedo desarrollar un sistema de conservación o un sistema de desarrollo para la ciudad, pero todo eso tiene que de alguna manera coexistir alrededor de dinámicas físicas, climáticas y oceanográficas. La física nos conecta, la física del océano, la física del clima, la física de la atmósfera.
Y esto, pues los que hacemos investigación, estamos en la universidad, pues tratamos de publicarlo en diversos tipos de revistas y tratamos de presentarlo en diversos escenarios. Este es un escenario en el que les cuento a ustedes, pero hacemos libros de divulgación. Entonces, de hecho, tengo un podcast que se llama Por los Océanos, y lo pueden buscar en Spotify, ahorita les pongo el link. Pero también lo pueden buscar en revistas técnicas más especializadas. Y aquí hemos incorporado, les pongo pues 3, 4 artículos sobre el tema. Resalto que en uno de ellos, con varios colegas de toda Latinoamérica, hicimos una publicación sobre la importancia de la rugosidad de los arrecifes, ¿cierto? Para protegernos en la costa, ¿cierto? Si los arrecifes, por acidificación del océano, por cambio climático, empiezan a morir, ¿cierto? Estamos perdiendo los arrecifes por enfermedades coralinas, pues se pierde un concepto importante que es del servicio ecosistémico que nos provee ese arrecife de proteger la costa y de darnos alimento. Entonces, es muy importante entender ese coral vivo y esa rugosidad que tiene, porque eso nos protege de las inundaciones y de los eventos extremos. ¿Listo? Pero entonces también es importante, tenemos otro paper aquí que dice cómo incorporar aspectos biofísicos y sociales, ¿cierto?, en la gestión costera. Es decir, cuando hablamos de gestión costera, hablamos de ordenar el territorio. Les estaba mostrando en esta gráfica anterior de una ciudad que está en la costa. Entonces, pero nos pasa igual al interior. Es decir, tenemos que involucrar en la gestión de nuestras ciudades componentes biofísicos. No solamente es físico, no es solamente decir por dónde va la vía, por dónde va la energía. No, es todo. Es como es la vida que nos atraviesa la ciudad y cómo son los elementos de las dinámicas sociales y culturales. Entonces ese es el llamado, ¿no? Y este último paper que está allá nos habla de una gestión también de, digamos, de los ecosistemas para proteger la costa y cómo involucrar en las soluciones de ingeniería. Este paper, el último paper, es coger un modelos matemáticos, pero ya meterle a los modelos matemáticos de ingeniería, que para yo diseñar una estructura tengo que calcular las fuerzas y las cargas, tener la posibilidad de involucrar en esa estructura, que la estructura no sea una estructura rígida, sino que sea una estructura natural. Entonces, con eso, ¿qué es lo que hacemos? Miren esto. Yo ya les estaba hablando de las dinámicas de las ondas, del océano. Entonces, una ola viene, nos llega a la costa, y entonces ocurre una cantidad de fenómenos que les estaba mostrando. De la ola crece, rompe, inunda. Pero entonces imagínense que al final de la costa yo tengo un arrecife o tengo un manglar. Entonces ese manglar o ese arrecife es una estructura. Desde el punto de vista de la ingeniería es una estructura, pero es una estructura natural. Entonces tenemos que empezar a diseñar cómo vamos a hacer ecoingeniería para restaurar un manglar o para restaurar un coral, pero a la vez tenemos que ver cómo involucramos eso en los modelos matemáticos de ingeniería para calcularle las fuerzas, la estabilidad de la estructura natural. Y eso es lo que hacemos. En Colombia hemos venido trabajando en los últimos años en muchos tipos de proyectos, en muchas zonas de Colombia, en San Andrés, en todo el archipiélago de San Andrés y Providencia, pero también en Cartagena, en la zona de Barú, en Guajira, en el Golfo de Urabá. Hemos tenido muchos proyectos y en los últimos años he tratado de impulsar la investigación en el Pacífico colombiano. Yo soy originario del Valle del Cauca, de Cali, nací en Cali y crecí, cuando yo les hablaba de esa gotica de la película de Moana, visitando el Pacífico colombiano. Para mí el Pacífico es esa conexión con la infancia también y entonces traté, digamos, desde la investigación, retomar muchos proyectos en el Pacífico colombiano y afortunadamente lo hemos podido hacer. Hemos tenido proyectos en la isla Gorgona, en Malpelo, ahorita les mostraré algunos resultados, en Buenaventura, en Tumaco y recientemente hemos impulsado la zona de Tribugá. En todos estos lugares son proyectos que van desde el mundo de la ingeniería. Yo digo ingeniero civil, ¿cierto? Pero la ingeniería conectado con la física y conectado con la biodiversidad. Aquí entonces ya algunos resultados de lo que son involucrar los ecosistemas
en las soluciones basadas en la naturaleza. El primero de ellos es ver ahí, por ejemplo, que nosotros vamos allá al océano, ponemos un equipo como los que están allá en la izquierda arriba. Esos equipos nos permiten medir las olas y las corrientes, y luego esos equipos nos permiten luego, con esas mediciones, meterlas en un modelo matemático donde vemos un perfil. En la animación que está en el lado derecho es un perfil de la costa, y si ustedes no alcanzan a ver ahí nada, ven como una ola moviéndose arriba, ¿cierto? A la derecha, pero si hacemos un zoom abajo, se ve un perfil de un pequeño zoom en la cresta del arrecife, ¿cierto? Y luego cuando hacemos un zoom en la derecha abajo, en la izquierda abajo vemos el perfil y vemos como una especie de rugosidades. En la derecha es que pusimos en el modelo matemático digamos, una especie de coral que se llaman Acropora palmata, y vemos como los colorcitos que se ven ahí son las velocidades, ¿cierto?, de las corrientes. Entonces, como las velocidades en un momento, cuando pasa la ola, ¿cierto?, llegan a ser, ¿cierto?, 4 metros por segundo, se aceleran los flujos, ¿cierto? Y en otras zonas, pues se reducen las velocidades. Todas esas velocidades de flujo alrededor de un arrecife de coral, pues obviamente nos generan procesos de disipación de la energía de las olas y evitan las inundaciones, pero también generan movimientos turbulentos que oxigenan el sistema y que generan producción, digamos, de salud en el ecosistema de coral. Y ahí, sobre ese lugar, pues también los peces se resguardan en unas zonas del arrecife, y en los arrecifes de coral es el principal incubador, digamos, de peces. Aquí he puesto otra vez nuevamente 2 ejemplos con un modelo matemático de lo que es una solución basada en la naturaleza. Es decir, restauramos arrecifes de coral, recuperamos arrecifes de coral, y esos arrecifes de coral nos sirven para 2 cosas a los seres humanos: para protegernos de las inundaciones y para proveernos alimento. Hay muchos más servicios, pero por darles 2 ejemplos de soluciones concretas y específicas de involucrar en un modelo matemático de propagación de olas los arrecifes de coral. Entonces, bueno, digamos que nosotros durante todos estos años de investigación, este modelo anterior fue en Islas del Rosario, pero uno de los lugares donde a mí me enseñó a entender mucho mejor esto, hoy hablamos más sobre soluciones basadas en la naturaleza y muchas personas entienden más el concepto, pero hace 10 años me invitaron, cuando empecé a interactuar con los colegas biólogos, los colegas del Parque Nacional Gorgona. Y entonces en el Parque Nacional Natural Gorgona tenían un problema. Hoy tenemos otro problema muy grande, ya hago un llamado de atención, ¿cierto? Digamos que justamente desde esa visión de ingeniería, no entendiendo el concepto de la naturaleza, hoy en el Parque Natural Gorgona se pretende desarrollar una estación naval, ¿cierto? De guardacostas, con muelles, con radares, con una cantidad de cosas para hacer control y seguridad. No digo que sea bueno o malo, ¿cierto? Es una aproximación de algunas visiones. Pero en Gorgona se recuperó en 30, 40 años un parque natural único en el planeta. Entonces, ¿cuál es la visión que queremos para un parque como Gorgona? Queremos que Gorgona sea un parque natural donde la protección y la seguridad y la vida esté dada desde el entendimiento de la naturaleza, o queremos militarizar un parque y perder la biodiversidad que eventualmente está ahí. Porque los seres humanos somos seres humanos, vamos a invadir y vamos a acabar con el ecosistema. Entonces yo creo que ese es un llamado de atención. Y bueno, tuve la suerte de hace 10 años conocer el parque un poquito más y desarrollar un proyecto muy bello. El sistema natural en el Parque Gorgona estaba haciendo que se perdieran una de las playas donde anidaban las tortugas. Entonces nos llamaron los colegas biólogos y nos decían, venga, es que aquí anidan las tortugas y se están perdiendo. Entonces, gracias a Conservación Internacional y al Fondo Alianza para Acción Ambiental, se hizo un proyecto de monitoreo de playas y conservación para las tortugas en su área marina. Entonces, era en esta zona sur del país, de la isla Gorgona. La isla Gorgona queda en el Pacífico colombiano, ¿cierto? Y en el Pacífico colombiano, a la altura de Guapi, ¿cierto? Nos movemos hacia el océano y nos encontramos la isla, ¿cierto? Fue muy conocida hace muchos años por un tema de la cárcel,
pero hoy es un gran parque natural. Con esta presión, digamos, que les estaba contando de una estación, pero digamos que tenemos que entender como sociedad la importancia de este parque y la importancia para el sistema planetario. Entonces, en esta zona sur, ¿cierto? Les muestro aquí con el mouse, no sé si lo ven, está marcada en la diapositiva con un recuadro, está esta playa que se llama Playa Palmeras, y esa playa por dinámicas naturales se estaba perdiendo, entonces las tortugas no podían anidar porque las tortugas ponían sus huevos, pero cuando aparecía una inundación o se perdía la playa, pues los huevos se perdían. Y es una de las playas en todo el Pacífico Oriental, incluye Costa Rica, Galápagos, donde anidan unos tipos de tortugas, anida la biodiversidad. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué conservar las tortugas, cierto? Entonces, porque todas las especies en el sistema natural, en el sistema terrestre, juegan un rol, ¿cierto? De depuración de sistemas, de regulación, de ecología, ¿cierto? Entonces, yo no soy ecólogo, pero he entendido con los colegas biólogos y ecólogos el rol de cada especie. Entonces, aquí era muy importante entender ese rol. Entonces, aquí nos fuimos con los equipos oceanográficos, estos lancha, varios kilómetros al mar, y acá estábamos con otros colegas caminando pues por una de las playas, y yo todos los días me siento bendecido de poder hacer el trabajo que hago de investigación en las zonas marino-costeras. Entonces llegamos a hacer mediciones, ¿cierto? Entonces ponemos un equipo oceanográfico, medimos la playa, ponemos una estación meteorológica, aquí estábamos fondeando algunos equipos, y todo eso al final para entregar a los tomadores de decisiones un mapa como este. ¿Qué mapa es? En esta playa Palmeras, en la zona sur, sectorizamos las zonas donde anidan las tortugas y identificamos las cotas de inundación, la probabilidad. Entonces ahí está el 1% de probabilidad que se inunde, el 5%, el 10%, el 20%. Y en función de eso, entonces si anidan las tortugas y las tortugas ponen sus huevos, entonces se toma la decisión de tocarlos o no tocar los huevos. Entonces ustedes dirían, pero Wendy, ¿por qué no? Pues para salvar los huevos, si quieren salvarlos, pues muévanlos todos a un tortugario, ¿cierto? Metan los huevitos en un tortugario. Pues aquí he aprendido unas cosas más maravillosas que he aprendido en mi vida como ingeniero, y es que, y pueden buscar en internet si salen motivados de esto, el sexo de las tortugas, si es macho o es hembra, depende de la temperatura donde está incubándose el huevo. Entonces, si movemos por debajo de 28, alrededor de 26, ¿cierto? El sexo de la tortuga es hembra, y por encima de 28, 30 es macho. Entonces, esta diferencia de temperatura está en la condición de la playa. Entonces, por eso lo ideal es no tocar los huevos. Entonces, miren qué interesante y qué bonito para los biólogos en el parque, ¿cierto? Que tenían que tomar decisiones de conservación de una especie que era la tortuga, ¿cierto? Por medio de entender los mapas de inundación y los mapas de dinámica de movimiento de la playa. Entonces, aquí se conecta la física, la ingeniería, la oceanografía, con un mapa de gestión, de planificación, de toma de decisiones de un parque natural. Y el mejor premio fue después poder ver en algún momento las pequeñas tortuguitas cuando rompen el huevo y empiezan a salir por la playa. Tienen un sistema en sus aleticas que van reconociendo y van grabando allí la playa donde nacieron, y se van al mar y luego vuelven después de muchos años a volver a procrearse en esta playa donde nacieron. Entonces todos volvemos a ese lugar donde fuimos felices, así como las tortugas. Otra especie interesante es el tiburón. Esta es una especie que se ve mucho en Malpelo, también en Gorgona, pero esta foto particularmente es de Tribugá, donde hemos estado trabajando, donde impulsamos un documental que se llama Expedición Tribugá, liderado por Pavo Real, pero en alianza pues, con otros colegas, con la UPB, con la Universidad Nacional. Expedición Tribugá, los invito a que lo vean, el documental. Y también en Malpelo. En Malpelo nosotros
es una de las islas oceánicas más lejanas y gracias a Malpelo, nosotros podemos tener un porcentaje importante de área marítima en el Pacífico colombiano. Y eso hace que, por eso, nuevamente, lo que les decía al inicio, Colombia tenga 50% más. Pero claro, en Malpelo es muy conocido por el buceo, pero también hay unas corrientes oceánicas muy fuertes. Entonces nosotros hemos ido a esta zona, fondeamos equipos oceanográficos, ahí estamos fondeando con nuestro laboratorista en la Universidad, Luis Ospina, esta foto es cortesía de él, y luego de esas mediciones, ¿cierto? Tenemos la evolución, ¿cierto? En el tiempo de un perfil de velocidades, ¿cierto? Aquí vemos cómo a lo largo del tiempo, en diversas fechas, ¿cierto? 22, 23, 24 de noviembre del 2016, vemos la evolución en el perfil de profundidad, ¿cierto? De 1 metro a 40 metros, las corrientes. Y vuelvo otra vez. Miren que empezamos hablando de adaptación basada en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza. Empezamos a hablar de todo esto y luego nos fuimos a casos de gestión de un ecosistema, ¿cierto? En este caso de Gorgona. Aquí ha pasado una solución que es absolutamente, no se ha logrado implementar, pero la necesitamos, y es que nosotros perdimos colegas buzos, ¿cierto? Porque en Malpelo, a pesar de que es un lugar de tanto buceo, desconocemos las corrientes y no tenemos un sistema de modelación matemática y de predicción de corrientes que nos ayude a la seguridad. Entonces, tenemos que entender estas corrientes, tenemos que entender la relación de la isla Malpelo con la dinámica de corrientes para tomar decisiones. En el caso de Tribugá, Noquí, Coquí, todo este sector, pues ha estado relacionado con la dinámica de la población que tiene ahí y una presión que había de un desarrollo portuario que en algunos lugares de Colombia ya hay dinámicas portuarias y hemos acompañado en Tumaco, en Buenaventura, en Urabá, hemos diseñado soluciones de ingeniería portuaria. Pero en el caso de Tribugá es el segundo pulmón de Colombia. Es decir, primero es la Amazonas, pero aquí en Tribugá hay una gran selva de todo lo que se llama el Chocó biogeográfico. Entonces, mírenlo nomás. Aquí hemos estado estudiando toda la dinámica, digamos, de mar y montaña y selva, desde el aspecto climático, desde el aspecto oceanográfico y tratando de plantear soluciones. Hay manglares pristinos. Recientemente hicimos una expedición con National Geographic. Entonces, ahí hemos descubierto especies únicas, hemos descubierto dinámicas únicas en este tipo de manglares y lo conecto con las primeras diapositivas de entender los manglares desde la ecología para poderlos involucrar en la ingeniería y en las soluciones basadas en la naturaleza. Porque cuando yo me paro en una desembocadura, está el manglar, está la flecha litoral y todas las corrientes que se mueven desde el río, desde el mar, todo lo que les había contado con modelos matemáticos, pues aquí lo vemos. No hay que ser un gran experto oceanógrafo para tomar una foto y darse cuenta que ahí hay unos movimientos que nos condicionan la vida, ¿cierto? La ecología y cualquier modelo de desarrollo que podamos plantear o cualquier modelo de sostenibilidad para el planeta. Entonces, la gestión ambiental tiene que ver con entendernos más allá de lo que estamos haciendo aquí, sino ver estos lugares y reconocernos que estamos conectados de una u otra manera con todo el sistema planetario. Si queremos volver a disfrutar esta maravilla de animales, de las ballenas, tengo una colega, Natalia Botera, con la que investigamos, estudia las ballenas, y una colega del CEMARIN, investigadora también, Susana Caballero, que nos han enseñado mucho estas ballenas. Pues tenemos que entender que no podemos tomar decisiones sin entender esta física del océano, esa física de la biología, porque, por ejemplo, las ballenas nos ofrecen un servicio, que es el servicio del turismo, el ecoturismo. Hay que hacerlo responsablemente, pero nos dan vida, nos dan alegría, nos dan salud, nos conectan con esas emociones que les mostraba al inicio de la gota de agua. Para eso hemos empezado a desarrollar también tecnología al servicio de la naturaleza,
Hicimos un proyecto financiado por Ecopetrol y por MinCiencias de robótica submarina con colegas de la Pontificia Bolivariana para explorar arrecifes inexplorados de corales y poder tomar mejores decisiones frente a esto. Aquí estamos con el robot submarino. Y la pregunta que nos queda ya para ir cerrando, colegas, amigos, es ¿cuál es el futuro que nos queda, ¿cierto?, de nuestros océanos, de nuestro sistema planetario, de nuestro sistema natural? Pues el futuro está en manos de todos. Aquí estoy yo a mano derecha con un colega, Alfredo de la playa de Arusí. Ha sido un líder ambiental y social y comunitario con niños que vemos ahí a través del surf, dándoles como un sentido de pertenencia a su playa y a su territorio. Y están allá en Arusí, en la zona de Tribugá. Pero también están los pescadores y están las personas que con sus saberes ancestrales, aquí en la mano izquierda vemos una señora que todos los días iba ahí a cortar a sacar el coco, a organizarlo, ya 90 años, 80 y muchos años, y de ahí seguía cuidando su territorio. Entonces nosotros que estamos en las ciudades tenemos que conectarnos con estas realidades y tomar mejores decisiones. Esa es como la invitación que les hago en el día de hoy. Entonces el futuro está en nuestras manos, en nuestras pequeñas acciones, pero siempre tratando de ponernos en los pies de los otros. Estamos en una época de Navidad y tomamos decisiones, pero tomemos decisiones de celebración, de vida, conscientes. Esto es una foto de algunos de los colegas del grupo de investigación que han participado, que hemos colaborado. Faltan muchos más, esta foto ya es viejita, pero les doy gracias al Grupo Oceánicos y al Centro de Excelencia Semarin. Aquí queda la invitación a la charla del viernes 9 de diciembre de avifauna, registrada en la Universidad Nacional por Daniel Pereira en la sede Palmira. Muchísimas gracias, conéctense con el agua, con la naturaleza, con la vida, y cualquier interés en contactarme, aquí están mis datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Esta charla es espectacular y creo que nos toca muchas emociones. La verdad es que es muy bonito escuchar todas esas experiencias y ver el trabajo tan interesante que se está haciendo. Tenemos en este momento algunas preguntas. Eduardo Chilito Paredes nos dice, los parques nacionales naturales son un buen ejemplo de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Tienen estudios en parques? Sí, Eduardo, el Parque Natural Gorgona, que fue el caso que estaba presentando, es un lugar donde hemos trabajado con esta presión ambiental pues, que tiene, pero, de desarrollo, pero ahí ha habido trabajo importante. Y también en todo lo que es el archipiélago, las reservas Seaflower de San Andrés y Providencia, y en el Parque McBean Lagoon en Providencia específicamente, estamos trabajando con pescadores, con lo que se llama ciencia ciudadana, ciencia participativa. Los pescadores monitorean los arrecifes de coral por medio de cámaras y buceando, y vemos cuál es el estado de los corales. Y también en el Parque Tayrona hemos venido trabajando con otros colegas de la Universidad Nacional en la sede Caribe, monitoreando pues, este parque, y recientemente hemos planteado un par de proyectos de regalías que ojalá podamos desarrollar. Eso pues por darles algunos ejemplos. Gracias. Qué bueno, profesor, qué interesante. Y como usted decía ahora, qué bueno su trabajo, poder tener todas esas experiencias. Bueno, tenemos a Cristian David, dice buenos días desde la ciudad de Montería, desde la CBC, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge. Él nos habla desde el Grupo de Cambio Climático y Gestión del Riesgo. Gracias, Cristian, por este saludo. Adriana Botero nos dice, ¿cómo podríamos definir el concepto de riesgo ecológico en el marco de la gestión del riesgo de desastres? ¿Cómo podemos definir el riesgo ecológico en el marco del concepto de gestión de desastres? Bueno, a ver, yo creo que no soy experto en gestión de riesgo, trabajo con colegas que sí son expertos en el tema, y tampoco soy ecólogo, ¿cierto? Pero de lo que hemos aprendido de mis colegas es que
digamos que ese riesgo ecológico, de alguna manera, tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando ahí hoy, ¿cierto? Es decir, tenemos un sistema natural, ese sistema natural tiene una manera y una dinámica que responde a unas leyes naturales, ¿cierto? Biológicas, ecológicas y físicas, y cuando alteramos ese sistema, ¿cierto? Por una amenaza, el riesgo, acuérdense que eso sí lo sabemos o si no se los recuerdo, el riesgo es amenaza por vulnerabilidad. Entonces, cuando yo tengo un sistema ecológico, un sistema natural, y hay una presión, ¿cierto?, de una amenaza natural o antrópica sobre ese sistema natural, el sistema está vulnerable. Entonces, ¿qué tan sólido es mi sistema que sea capaz de soportar esa amenaza? Entonces, yo, por ejemplo, lo vemos en Providencia, ¿cierto? Después del huracán, muchos de los ecosistemas se han ido recuperando de manera natural solo, pero otros no. Por ejemplo, los manglares les ha costado mucho porque se ultrasalinizaron y ciertos flujos de agua dulce no han vuelto. Entonces, ahí hay un riesgo ecológico en el manglar, ¿cierto? Por la amenaza del huracán, ¿cierto? Y porque hay una presión urbanística que no les ha permitido a esos ecosistemas de manglar recuperarse, ¿cierto? Entonces, yo creo que en la gestión de desastres, ¿cierto? O la gestión del riesgo climático, en este caso como un evento de huracán, en la planificación de una isla, como es el caso de Providencia, pues los arrecifes de coral, los manglares juegan un rol importante. Entonces, si no tenemos en cuenta esa vulnerabilidad y ese riesgo ecológico al que pueden estar sometidos, pues también nos vemos afectados nosotros como habitantes del territorio, ¿cierto? Entonces, yo creo que espero por haberle dado algunas luces frente a la pregunta. Gracias, profesor. Definitivamente esos efectos antrópicos pueden ser letales y devastadores en este tipo de ecosistemas y en todos los ecosistemas. El hombre definitivamente no se mide y acaba con muchas cosas a su paso. Es muy triste eso. Jos Brian Arboleda nos manda saludos desde San Andrés y Providencia. Gracias, Jos Brian. Mauricio Sedano. Monitoreo de corrientes superficiales y profundas. Recuerdo bien que esa fue la motivación para seguirte. Todo alrededor de Gorgona en 1998. ¿Lo recuerda, profesor? Sí, es un gran amigo. Saludos a Mauro. Gracias, Mauricio. Mauricio se fue de guardaparques por allá en los 98 a Gorgona. Excelente. Ese también debe ser un buen trabajo. Pero es ingeniero electrónico. Imagínate. Entonces conectó también sus mundos del mar. Bien. Muchos agradecimientos de parte de Luis Toro, es de la sede de Medellín, Estefanía Martínez, Luis Fernando Espina Herrera, Elvia Alvarado, Diana Mejía. Muchas gracias a todos por este saludo y por estar tan atentos a la charla. Mauricio Sedano nuevamente nos manda un mensaje, dice, ¿cómo poner en valor el conocimiento de las personas no técnicas en los territorios con soluciones de infraestructura ecosistémica? Uy, fantástica comentario y pregunta, Mauro. Para todos los colegas que están aquí escuchándonos y atendiendo, en los territorios hay lo comentaba al final un poco, cuando les estaba hablando de Providencia, del tema de ciencia ciudadana, hay unos saberes ancestrales y unos conocimientos, porque son personas que han habitado el territorio, ¿cierto? No quiere decir que todas las cosas que hayan hecho, porque son seres humanos, hayan sido buenas. Por dar un ejemplo, ni todos los habitantes de estos territorios son buenos ni son malos, ¿cierto? Pero sí hay unos saberes, porque en la medida en que si hay un diálogo de saberes, entonces se pueden tomar mejores decisiones. Un ejemplo concreto de esto, que no es necesariamente bueno, es decir, había una práctica ancestral que era la pesca con dinamita, ¿cierto? Cuando les hemos explicado a los pescadores que la pesca con dinamita pone en riesgo su vida y todo el sistema, entonces algunos han migrado a otras prácticas más sostenibles. Eso es un buen ejemplo. Pero también tenemos el ejemplo justo yo quiero volver al tema de los pescadores en Providencia, porque nosotros cuando necesitábamos monitorear los arrecifes de coral, qué mejor que los pescadores que buceaban y hacían pesca artesanal y que conocían y que son capaces de bucear y bajar al arrecife y estar ahí mucho tiempo y conocen su dinámica para monitorear los arrecifes. Entonces hay un conocimiento ancestral en los territorios que tenemos que conectar con este monitoreo y luego con soluciones. Y luego hay más soluciones, ¿cierto? Algunos conocimientos en los territorios saben manejar, digamos, conservar un bosque, conservar unos manglares,
¿cierto? Entonces, digamos que ese conocimiento ancestral en los territorios es absolutamente necesario. Hay que activar un diálogo entre nuestro conocimiento técnico, científico, el conocimiento de ellos y entre todos encontrar las mejores soluciones, ¿cierto? Yo creo que es muy importante, es muy valioso, pero hay que encontrar el diálogo entre el conocimiento técnico, científico que se desarrolla y ese conocimiento ancestral que hay en los territorios. Creo que es muy importante. Profesor, por acá nos cuentan de una experiencia similar en Playa Bobalito, en Urabá, con Corporabá, en Necoclí, perdón. La conozco. Donde, sí. ¿lo conoce? Sí. Donde se formó a los pescadores para el cuidado de las tortugas, la protección en el desove y todo lo que conlleva este ciclo de vida. Sí, saludos a Gustavo, que ha sido como un promotor de Urabá, del territorio, siempre lo tiene ahí en su corazón. Claro que sí. Justamente, sí, conozco a Corporabá, por supuesto, y algún colega académico, Camilo Botero, que impulsó como este tema de una red a la cual pertenecemos también, que se llama ProPlayas, en la que trabajando con la comunidad, trabajando con jóvenes, ojo, miren, ese es un tema muy importante ahorita que hablamos de las comunidades. Esos saberes ancestrales son importantes, pero también esos saberes comunitarios. Hay unos saberes comunitarios que son importantísimos, que los jóvenes, ¿cierto?, se empoderen y los adquieran para que no se pierda, ¿cierto? Entonces me parece que ahí, por ejemplo, en el cuidado de las tortugas, en el monitoreo de playa, nosotros trabajamos en una zona que se llama Punta Soldado, también en Buenaventura, con los jóvenes, y hay unos jóvenes empoderados en el ecoturismo y todo eso, y ese es el futuro. Ese es el futuro. Entonces yo creo que ahí es muy importante ese rol de los jóvenes también ahí. Los hermanos Brand también nos menciona Gustavo. Total, muy bien. Bueno, tenemos a Jaime Gavilán Vallejo. Él está de parte de la Vicerrectoría General y es el Coordinador General de Gestión Ambiental. Nos dice, profesor Andrés, muchas gracias por compartir este tema desde la magia, la ciencia, los objetivos de desarrollo sostenible, el romanticismo, el impacto de la interdisciplinariedad y sobre todo el reto de seguir trabajando para preservar la vida de nuestros ecosistemas. Muchas gracias. Gracias, Creo que gracias en nombre de todos. Gloria Hoyos Bustamante, de la sede Manizales. ¿Puedes ampliar la idea de diseños híbridos como respuesta a las inundaciones? Gracias. Sí, digamos que tanto en las zonas costeras como en las zonas urbanas, claro, yo no puedo, por ejemplo, quitar una carretera, ¿no? O sea, digamos que a veces es necesario hacer una carretera, pero podríamos explorar, ¿cierto?, en algunos puntos de la carretera, no pavimentarlo todo, sino hacer un puente, ¿cierto? Para que por abajo del puente pase el río, la quebrada, el meandro, ¿cierto? Para que cuando, digamos, cerca de una ladera de montaña, cuando llueva, ¿cierto?, abajo pueda estar la zona de amortiguamiento, ¿cierto?, del río, ¿cierto?, y de la inundación. Eso, pues, digamos, en una vía, eso es una solución híbrida, es decir, tengo una infraestructura gris y una infraestructura verde, ¿cierto?, con árboles, con ecosistemas que ayuden con humedales, ¿cierto? Y eso pues ya ha ido ocurriendo, ¿cierto? Un ejemplo de eso, pues conozco más las soluciones en la costa, ha sido recientemente en la vía, la Ruta del Sol, ¿cierto? Barranquilla-Cartagena, han hecho un puente elevado que protege la Ciénaga de la Virgen y eso ha ayudado, digamos que un problema ambiental que había durante muchos años, tardará años en recuperarse, pero por lo menos ahí hay una primera aproximación a una solución híbrida, conservando la ciénaga. Tiene otros problemas, pero bueno, hay un primer concepto híbrido. Y otro concepto híbrido en las zonas costeras sería como lo que les estaba contando de yo pongo unos manglares, ¿cierto? Hago una restauración de manglar, ¿cierto? Para evitar la inundación, pero detrás de la zona de manglar o detrás del arrecife de coral puedo tener una playa y una zona urbana, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo una solución híbrida, es decir, no hago un muro de protección, sino que hago una solución basada en la naturaleza para protegerme y atrás tengo que tener la zona urbana. Entonces tengo las dos soluciones. Pero hay que entender mucho esto y hay que investigarlo y hay que plantear la ingeniería del futuro que involucra estos elementos. Hablando de esas vías, profesor, también eso favorecería la conectividad o el paso de la fauna con los pasos elevados o con los túneles para
no interrumpirles la conexión entre una área y otra y favorecer pues que ellas sigan transitando y puedan desarrollar su vida de manera normal. Tenemos a Luis Fernando Espina Herrera. ¿Qué proyectos tienen planteados para el 2023 en el Pacífico colombiano? Lucho, ¿cómo vas? Pues gracias por la pregunta y el comentario. Luis Fernando Espina Herrera es nuestro laboratorista, ¿cierto? Aquí en la Universidad de la Facultad de Minas. Un gran buzo y digamos que ha sido un promotor de estos proyectos en el Pacífico colombiano también. Pues seguimos desarrollando los proyectos en Punta Soldado, en Buenaventura. Yo creo que ahí es donde más estamos desarrollando. También en la zona de Guapi, venimos trabajando con electromovilidad, con comunidades, con soluciones también con comunidades, esto es con cooperación de Noruega. Y tenemos en Tumaco un par de proyectos que hemos presentado, regalías de energías renovables marinas. Y Tribugá sigue siendo un lugar donde hoy no tenemos proyectos, pero al que queremos seguir impulsando investigaciones ahí. Qué bien, se vienen muchas cosas, profe, hay mucho por hacer. Diego García, gracias Andrés, muy buena la presentación, bien interesante el tema de los servicios y los beneficios ecosistémicos. Gracias Diego. Adriana Puello, muchas gracias por la charla del profesor Andrés. Siempre nos ha motivado a los que hemos tomado la decisión de unir nuestras carreras con el mar. Un saludo desde Cartagena. Gracias Adriana. Saludos Adriana también, estudiante de doctorado. Ah, qué bien, excelente. Carlos Mario Guarín Rojas, saludos desde Montería, Córdoba, de la Corporación CBS, Grupo de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Carlos Mario Guarín, excelente charla, muchas gracias por compartir sus conceptos y conocimientos. Gracias, Carlos Mario. Diego García, ya nos habían mandado un mensajito, nos envía uno nuevamente. Bien interesante promover los diseños y la construcción de barreras permeables, como por ejemplo los pilotes en madera, y su similitud con el rol y el funcionamiento de los sistemas de manglares. Bien, gracias Diego. Sí, muy importante ese tema. Lizeth Estefanía Lara Quiñones, de la sede de Tumaco. Profe, muchas gracias por la presentación. Lo invitamos a Tumaco para que pueda desarrollar estos procesos investigativos que nos puedan aportar mucho a la región. Gracias Estefanía, por allá estaremos. Jos Brian Arboleda, saludos Andrés, ese tema del puente sería bueno en San Andrés, en el sector de Sound Bay y San Luis, antes del de Cameron, donde durante muchos años se sigue derrumbando la calle. Uy, sí. Sí, ese tema, ese lugar es crítico de erosión costera. Sí, allá Y básicamente no van a lograr controlarlo, la presión del mar es muy alta. esa fuerza con la que llega ahí es muy difícil. Muy interesante. David Fernando Morales Giraldo, profe Andrés, un gusto escucharlo. ¿Qué recomendación tendría para que la investigación realizada en temas de gestión de riesgo en las zonas marinas y costeras sirva a la toma de decisiones y sobre todo a la implementación por parte de las corporaciones, autoridades municipales y comunidad en general? Bueno, yo creo que ahí las corporaciones autónomas juegan un rol muy importante. Yo creo que les dieron un direccionamiento institucional muy fuerte, y es involucrar en la planificación y en los condicionantes ambientales la gestión del riesgo y la gestión del riesgo climático. Y eso es importante. Sin embargo, ha faltado o necesitan más músculo técnico, más formación en músculo técnico que les permita hacer mejor su labor, ¿cierto?, de autoridad ambiental. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que generemos más articulación, ¿cierto?, entre las corporaciones autónomas, regionales y la academia para trabajar estos temas de formación, ¿cierto? Eventos como estos, charlas como esto, pues son importantes y ayudan un poquito a la motivación, pero detrás de esto pues hay una cantidad de conceptos técnicos, ingeniería, gestión del riesgo, mediciones que las autoridades ambientales pues necesitan. Entonces yo creo que es interesante pues como poder trabajar de la mano de ellos. Sí, eso lo necesitamos yo creo que en todas las regiones. Luis Molina,
Muchas gracias, Andrés. Excelente la charla. Estamos atentos para trabajar con usted en los planes integrales de gestión de cambio climático territorial de Córdoba. Qué bueno, gracias, Luis. Saludos a Luis Gabriel, también alumno de maestría hace muchos años ya, trabaja obviamente en Córdoba, Montería, y digamos que hace una muy buena labor allá. Excelente. Qué bueno. Me dice Gustavo que en la frontera de Arboletes, por allá en esta región. Ahí es. Qué bien. Juan Gabriel, ¿qué actividades están realizando desde el gobierno para aumentar las convocatorias para proyectos en ciencias del mar y energías marinas? Nosotros, ese es uno de mis temas favoritos, o sea, la energía marina es algo que hemos estado impulsando, pero claro, lastimosamente el país hoy está viviendo como un discurso de transición energética y yo creo que es muy valioso, pero estamos volviendo, y lo entiendo, desde la industria van a lo tradicional, a lo tradicional no, a lo que ya ha desarrollado, es decir, vamos a tratar de implementar parques eólicos, parques solares con tecnología hecha en Europa, hecha en otras latitudes y a hacer la transición energética. Pero nosotros tenemos que trabajar en Colombia, ¿cierto? Y en nuestras latitudes el desarrollo tecnológico local. Entonces, la energía oceánica, particularmente, hoy no hablé de eso, pero la energía oceánica, Colombia tiene un gran potencial. Nosotros, concretamente, somos el 5º país del mundo con mayor potencial de energía de gradiente salino. Y, o sea, el 5º país del mundo, pero la tecnología hay que desarrollarla. Entonces, tenemos que invertir ciencia y tecnología para desarrollar esa tecnología. Hoy tenemos, gracias a la colaboración y algunos proyectos que hemos hecho con MinCiencias, un laboratorio aquí en la Facultad de Minas, ¿cierto? El laboratorio de electroquímica con el profesor Carlos Sánchez y con uno de los estudiantes que nos ha ayudado a impulsar el tema, un investigador del grupo ahora, Mateo Roldán, un primer prototipo de energía de gradiente salina en el laboratorio. Y hoy tenemos un proyecto grande también de MinCiencias que desarrollamos con la Universidad del Norte y vamos a poner la primera planta de Latinoamérica, en Barranquilla, de energía de gradiente salino. Pero eso ha sido con las uñas. La industria no se ha querido involucrar. Entonces necesitamos que la industria se involucre y diga, listo, quiero ver cómo funciona, cómo trabaja, pero trabajar de la mano, o sea, de la mano de la ciencia, la tecnología y desarrollando capacidades. Este es un tema absolutamente necesario. San Andrés tiene todo un gran potencial a partir de la energía térmica del océano y podríamos cambiar el modelo de desarrollo de San Andrés. O sea, San Andrés hoy tiene problemas de acceso al agua y de acceso a la energía y seguirán con esos problemas mientras no cambien el modelo de desarrollo. Y eso es un llamado importante. Bueno, ya me tocaron la lengua con el tema de las energías marinas, pero bueno, ahí hay una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad y creo que necesitamos formar personas, pero conectarnos con la industria y con las políticas. Bueno, no, estamos haciendo el trabajo y estamos tratando de que las personas se enteren de que esto existe, de que el recurso oceánico y marino existe, mínimamente para que los que toman decisiones digan, bueno, hagamos proyectos colaborativos. Qué interesante. Comparto totalmente lo planteado, pero yo pienso que también debemos de aprovechar este espacio para invitar a todos los que nos acompañen de que este tipo de charlas hay que abrir espacio también en otras áreas del conocimiento. La arquitectura, el desarrollo urbano regional. Hoy tenemos un país que se está desarrollando unas vías 4G que entre comillas dicen vamos a llegar más rápido a puertos, pero también vemos como el crecimiento turístico que se vuelve un nicho de la economía muy fuerte y que con o sin razón, o positiva o negativa, se vuelve un tema que hace vulnerable toda la parte costera. Porque allí se combinan un montón de ejercicios desde la degradación, desde el manejo de residuos, de otro tipo de componentes, y el tema de uso del territorio, que siempre disfrazado de que es la economía, cómo lo desarrollamos. Y donde entonces son elementos que de otras áreas del conocimiento, como les digo, el desarrollo urbano regional, la arquitectura, la ingeniería, el desarrollo del campo, la zootecnia, otras muchas variables, sin darse posiblemente cuenta o sin valorar el riesgo, afectan todo el tema de lo que es nuestra
protección costera y erosión costera y desarrollo marginalidad de nuestros bosques costeros de mangle y otros que se vuelven simplemente cualquier tipo de urbanismo, industrial, habitacional, y que genera caos y complejidades a nivel de lo que es toda la biodiversidad que ocupa todo el sector costero colombiano. Y como lo decía el profe Andrés, estamos en la lista de los más ricos, tenemos todo tipo de fauna, de posibilidades de Pacífico al Atlántico, y como lo decía alguien, cuando el encuentro de mares en Europa, el país de los 3 mares, y contamos con Amazonas, es casi que nos vuelve otro mar, pero sí tenemos que empezar a generar conciencia en cualquier tipo de sección de trabajo. La invitación que hacemos es, donde usted hable de la riqueza que tenemos, pero de la corresponsabilidad que tenemos todos en la protección de nuestros sistemas naturales y sobre todo de la parte costera nuestra, porque nos vemos muy afectados y se vuelve vulnerable la llegada de las vías también, y el tema del desarrollo urbano regional o urbanístico, costero y turístico en los sectores de la costa. Muchas gracias, Andrés. Profe, se tiene que retirar. Le doy 2 saluditos más. Shirley Quinto. Profe Andrés, muy importante la charla. Es fascinante escucharlo y poder ampliar conocimientos. Muchas gracias. Mateo Roldán Carvajal. Gracias, profe, por la charla. Genial el proyecto de las tortugas. Un enfoque interesante en tema de energía oceánica es el de sistemas de protección que no solo disipen la energía, sino que además la aprovechan en beneficio de las comunidades. Gracias, Mateo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Profesor Andrés, mil y mil gracias. Es un placer siempre escucharlo, es un gusto tenerlo con nosotros en esta oportunidad y en las tantas otras que nos ha acompañado. De nuevo, mil gracias y muchas felicitaciones por esas expediciones, esas investigaciones, todo el trabajo tan bonito que están haciendo, que a la final termina repercutiendo en beneficio para todos. Mil gracias a todos por la asistencia. No, gracias a ustedes por invitarme, esta asistencia tan masiva, no esperaba. Mandé rápidamente esta mañana a colegas, amigos, y más la difusión que ustedes hicieron, y creo que tuvimos buena participación y buena reflexión. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor, que esté muy bien, se cuida. Bueno, hasta luego, gracias, chao, chao. Chao.